Buen día, estimados amigos. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de nuestro podcast. Este es el episodio número 10. Antes de iniciar nuestro análisis de hoy, quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos que han tomado de su tiempo para escuchar y compartir el contenido de este canal. De igual manera, quiero agradecer a los que personalmente o vía electrónica me han expresado sus sentimientos en cuanto al contenido. Gracias a ustedes, la familia de nuestro podcast ha ido creciendo. Estoy seguro de que a medida que sigan compartiendo y comentando, el contenido de este canal se enriquecerá. En esta ocasión, trataremos un tema muy importante para todos los miembros de la Iglesia. Se trata del ciclo continuo de dispensación y apostasías. Si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para que YouTube les notifique cuando se emitan nuevos episodios. También los animo a compartir con sus amigos del barrio, rama o estaca, así como con otras personas que pudieran beneficiarse de este contenido, para que la familia de nuestro podcast siga creciendo. Comenzamos. La palabra dispensación se origina del latín dispensare, que significa repartir o distribuir de manera reglamentada y ordenada. También significa administrar, gobernar, reglamentar y ordenar. En algunos contextos, esta raíz latina también adquiere el significado de dádiva o regalo. Otra palabra que comparte la misma raíz es despensa, que hace alusión al aprovisionamiento de diversos recursos comestibles o necesarios para el alimento físico, para un tiempo determinado. En la guía para el estudio de las Escrituras se define al término dispensación como un periodo de tiempo durante el cual el Señor tiene sobre la tierra a siervos autorizados que poseen el santo sacerdocio. Y añade que cuando el Señor organiza una dispensación, revela el Evangelio nuevamente, de manera que la gente de esa dispensación no tenga que depender de las anteriores para conocer el plan de salvación. Entonces, por definición, una dispensación es un periodo de tiempo en el que el Señor ordena, regula y dispensa el poder del sacerdocio en la tierra, para que los que la habitan en ese periodo de tiempo determinado puedan administrar para sí mismos y para quienes así lo deseen las ordenanzas y principios del Evangelio relacionados con la salvación. En nuestro Nuevo Testamento en español, el término dispensación aparece solo en 2 ocasiones, y ambas se encuentran en los escritos del apóstol Pablo a los Efesios. En el Nuevo Testamento en inglés, el término aparece en 4 ocasiones, de igual manera en las epístolas de Pablo. Pero en Doctrina y Convenios, que es revelación moderna, el término aparece en 16 ocasiones. El segundo término al que nos referiremos en este episodio es al de apostasía. La palabra apostasía proviene del griego apo, que significa fuera de, y stasis, que significa colocarse. Por lo tanto, apostasía básicamente o etimológicamente significa fuera de colocación o estar fuera de lugar. En la guía para el estudio de las Escrituras, la palabra apostasía se define como el hecho de que las personas, la Iglesia o las naciones enteras se aparten de la verdad. A lo largo de toda la historia del mundo, la verdad y la apostasía siempre han estado en una lucha continua por ocupar el escenario. En cada ocasión que nuestro Padre Celestial revela y dispensa el Evangelio y el sacerdocio a sus hijos, Satanás pone en acción diversos mecanismos a través de los cuales impide que la salvación llegue a todos los hijos de Dios. Así tenemos que en los varios miles de años que el mundo ha existido, han habido innumerables dispensaciones y apostasías. Aunque existen muchas más, en la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se agrupa a todas las dispensaciones en 7 grandes y principales dispensaciones. Cada una de estas dispensaciones concluyó en una gran y generalizada apostasía. La unión de estas dispensaciones menores en otras de mayor tamaño es semejante a los arroyos que fluyen desde las montañas y que llegan para unirse y formar ríos de mayor caudal. Pero, ¿cuáles son estas grandes dispensaciones a las que nos referimos? Son 7 y se identifican con el nombre del profeta que las inauguró
y por lo tanto que llega a ser el titular. La primera gran dispensación inició con Adán, y si seguimos la cronología bíblica, para identificar el tiempo que duró, diríamos que su duración fue de 700 años, que va desde el año 4000 a.C. hasta aproximadamente el 3300. En esta dispensación, Adán y Eva recibieron el mandamiento de multiplicarse y llenar toda la tierra. Se les dio instrucciones de enseñar el Evangelio a todos sus hijos y de prepararlos para recibir las ordenanzas de salvación. En las Escrituras modernas se nos es dado a conocer que Adán supo desde el principio que la salvación viene por y a través del Santo Mesías que habría de venir en el meridiano de los tiempos. También nos es dado a conocer que Adán recibió el sacerdocio, que fue bautizado y que recibió el Santo Espíritu, y que mediante una serie de ordenanzas sagradas que no son dadas a conocer al mundo, salvo a quienes son dignos, le fueron confirmadas todas las bendiciones pertenecientes a la exaltación sobre su cabeza. Por lo tanto, desde el inicio se establecieron los principios fundamentales del Evangelio, que son la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu Santo. Lamentablemente, una porción importante de la simiente de Adán amó más a las tinieblas que a la luz, y cayeron en apostasía. La siguiente dispensación en inaugurarse estuvo bajo la dirección de Enoc. En la Biblia, no se hace mención importante de su ministerio, pero sabemos por revelación moderna y por la genealogía del Antiguo Testamento que esta dispensación tuvo una duración de 400 años, comprendidos entre el 3300 a.C. y el año 2900 de la misma era. Enoc era descendiente fiel de Adán, y el Señor lo llamó para corregir el rumbo de la posteridad de éste. Su ministerio fue tan poderoso que se dice que las montañas se movían de acuerdo con su mandato, y que los ríos cambiaban su curso al oír la voz de Enoc. Enoc contempló la historia del mundo hasta su final, y profetizó la venida del Mesías en el meridiano de los tiempos. El fruto de su poderosa predicación fue la ciudad de Sión, que debido a su rectitud, se ha convertido en el modelo de todo esfuerzo espiritual desde sus días hasta el presente. Por eso, la meta del Señor y sus siervos, desde aquellos días, ha sido siempre la de volver a edificar Sión. Debido a su perfecta rectitud, esta ciudad de Enoc fue llevada al cielo y tomada en el seno del Señor. No obstante, el resto de los habitantes de la tierra aún quedaron en completa apostasía. Por lo tanto, el Señor inauguró una tercera gran dispensación, la de Noé. La dispensación de Noé tuvo una duración aproximada de 400 años, comprendidos desde el 2400 a.C. hasta el 2000 a.C. A pesar del prolongado ministerio de Noé, la gente no quiso escuchar, y el Señor envió el diluvio. Este acontecimiento ha sido referido como una representación del bautismo literal de la tierra, mediante el cual el Señor lavó por completo la iniquidad de sobre la faz de la tierra. Los descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet, se dispersaron por las regiones de Asia, África y Europa respectivamente, en donde en poco tiempo la mayoría se corrompió e inició un nuevo periodo de apostasía. Los descendientes de Cam poblaron las regiones de África y del Asia Occidental, formando las grandes civilizaciones del río Nilo en Egipto y las regiones fértiles del Mediterráneo de donde provendrían los cananeos. Los descendientes de Jafet, de cuyo linaje provienen la mayoría de las naciones conocidas como gentiles, se establecieron en Europa y Asia Central. Y Sem, cuyos descendientes recibieron la comisión de mantener el sacerdocio y el conocimiento del Evangelio, así como el registro de las Escrituras, se establecieron en el suroeste de Asia, incluidas las partes más fértiles de la península arábiga. Sin embargo, a pesar de haber recibido la comisión de administrar el Evangelio y sus ordenanzas, una gran parte del linaje de Sem también apostató, especialmente después del incidente de la Torre de Babel registrado en el capítulo 11 de Génesis. De entre los descendientes de Sem se encontraba Abraham, que habitaba en medio de la porción idólatra de su linaje, en Ur de los Caldeos, cercano a las regiones de los que llegarían a conformar la Gran Babilonia. En medio de la apostasía, Abraham buscó las bendiciones de sus padres, es decir, el derecho a poseer el sacerdocio y a administrar sus ordenanzas. Abraham recibió el sacerdocio de manos de Melquisedec, que poseía a su vez el sacerdocio de Dios y tenía su línea de autoridad trazada con exactitud hasta Adán mismo.
lo cual indica que a pesar de las apostasías registradas en dispensaciones anteriores, siempre hubo sobre la faz de la tierra uno o un grupo de hombres que poseyeron el sacerdocio de manera ininterrumpida. El Señor reveló a Abraham muchas doctrinas que hasta nuestros días son difíciles de comprender para el mundo. Junto con estas doctrinas, reveló grandes convenios relacionados con la vida eterna y la salvación. Las principales promesas dadas a Abraham son 3. La primera, su posteridad llegaría a ser tan numerosa como las arenas del mar y las estrellas del firmamento. La segunda, recibiría como herencia la tierra de Canaán, territorio de la actual Palestina, para él y los de su descendencia. La tercera, en él y en su descendencia, continuaría el derecho de poseer el sacerdocio y las verdades del Evangelio. Por lo tanto, a través de su linaje serían benditas todas las familias de la tierra, o en otras palabras, todo el que deseara poseer las bendiciones del Evangelio dadas a Adán, debían llegar a formar parte de la descendencia de Abraham. En un episodio posterior, dedicaremos tiempo para analizar todas estas promesas, denominadas en su conjunto como el Convenio de Abraham. Estas bendiciones dadas a Abraham fueron confirmadas a su hijo Isaac y luego a su nieto Jacob, que más tarde se convirtió en Israel. La dispensación de Abraham duró 300 años y estuvo comprendida entre los años 2000 y 1700 a.C. Como se sabe, los siguientes 400 años fueron de apostasía, mientras sus descendientes se encontraban en las tierras de sus parientes lejanos en Egipto. Para librar al pueblo de la promesa de Abraham de Egipto, el Señor llamó a Moisés e inauguró la quinta dispensación, que tuvo una duración de 900 años, desde el 1300 hasta el 400 a.C. Moisés liberó al pueblo de Israel de la servidumbre y los condujo en el éxodo por el desierto, hasta las afueras de la tierra prometida, en donde entraron bajo el liderazgo de Josué, sucesor de Moisés. La recuperación de la tierra prometida fue gradual y solo lograron poseerla casi en su totalidad durante una breve temporada en los días del rey David, pero más plenamente durante el reinado de Salomón. A partir de ahí, su decadencia fue acelerada. Para cuando el Mesías vino en el meridiano de los tiempos, el pueblo del convenio se encontraba en plena apostasía. Cristo inauguró la sexta dispensación y se extendió por alrededor de 90 años, desde el año 30 en que dio inicio a su ministerio de manera formal y el año 120 después de Cristo, en el que se sabe que la iglesia establecida por él y dirigida después por sus apóstoles ya había desaparecido por completo. Aunque el ministerio de los apóstoles se extinguió prácticamente en alrededor del año 70 después de Cristo. A esta sexta dispensación le siguió el periodo más prolongado de oscuridad del que se hubiera tenido registro en la historia de la humanidad. Si bien es cierto que los periodos de apostasía anteriores habían sido generalizados, ya hemos visto que de una u otra manera el sacerdocio se había mantenido sobre la tierra. Sin embargo, en esta ocasión no fue así. La autoridad para obrar en el nombre de Dios se perdió por completo. Las ordenanzas fueron cambiadas y la iglesia, en esencia, desapareció. Solo sobrevivieron partes incompletas de las Escrituras y ligeras sombras de la doctrina original del Evangelio. A este periodo se le llama la Gran Apostasía y se extiende por 1700 años, desde el 120 después de Cristo hasta 1820, cuando José Smith recibe la primera visión y se inaugura el periodo actual denominado como la Séptima Dispensación, a la que Pablo describe como la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En cuanto a nuestra comisión más importante como Iglesia Restaurada, el presidente Nelson, que es el profeta que lidera al Israel actual, ha sido claro y enfático. Él ha dicho: nuestro mensaje al mundo es sencillo y sincero. Invitamos a todos los hijos de Dios, en ambos lados del velo, a venir a su Salvador, a recibir las bendiciones del Santo Templo, tener gozo duradero y hacerse merecedores de la vida eterna. En una declaración conjunta, los 15 profetas, apóstoles, videntes y reveladores han dicho al mundo: con reverencia y gratitud, en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber, como nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos.
Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En cuanto al resto de las dispensaciones a las que hemos hecho referencia, dedicaremos tiempo en un episodio posterior a estudiarlas. Lo que hemos hablado por ahora no es más que una mirada a vuelo de pájaro de las 7 grandes dispensaciones, pero nos ayuda a entender en la perspectiva correcta la historia espiritual del mundo. Gracias por acompañarnos en un episodio más de nuestro podcast. Les recuerdo suscribirse, escuchar algunos de los episodios previos y dejar en los comentarios sugerencias de temas que les gustaría que fueran tratados en emisiones posteriores. Mientras tanto, hasta la próxima.